Hola y gracias por presionar aquí para escuchar el mensaje de hoy. Estamos conmemorando el domingo de Pentecostés. Como Jesús había prometido a sus discípulos, ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Nunca fueron los mismos después de eso. Permítanme leer una de las lecciones para hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una lectura de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículos 1 al 6. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un solo lugar. Y de repente del cielo llegó un sonido como de un viento violento que llenó toda la casa donde estaban sentados. Lenguas divididas como de fuego aparecieron entre ellos, y una lengua descansaba sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, ya que el Espíritu les dio la habilidad. Ahora, había judíos devotos de todas las naciones bajo el cielo que vivían en Jerusalén. Y ante este sonido, la multitud se congregó y quedó desconcertada, porque cada uno los escuchó hablar en el idioma nativo de cada uno. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Gracia y paz son a ustedes de nuestro Padre en los cielos y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mi papá también era pastor. Al mismo tiempo hizo ministerio de radio. Y recuerdo que cuando yo era niño, papá tenía un programa dirigido a las familias. Y mi mamá, mi hermana y yo estábamos todos involucrados con él. Lo que nunca olvidaré es el momento en que escuché mi propia voz después de la primera grabación que hicimos. Solté una carcajada cuando escuché el sonido de mi voz. No era mi voz, era otra persona. O al menos eso es lo que yo pensé. Fue cómico. ¿Por qué mi voz era tan diferente? ¿Era un truco que me estaban jugando? Bueno, no lo era. Años más tarde supe que la voz que solía escuchar cada vez que yo hablaba era un sonido que resonaba a través de mis propios huesos, mis canales sinusales y mi cráneo. Y no solo lo escuchamos en nuestro tímpano como lo hacemos con otros sonidos. Por eso si la escuchamos diferente, es esa la razón. Durante muchos años trabajé en la radio y me acostumbré a escuchar mi otra voz. Tal vez la que escucha usted ahora. Pero hay otra voz que tengo, una que tiene un propósito, una que hablo en nombre de los demás, una que hablo en nombre de aquel que me llamó para hablar de manera diferente. Sobre esa voz es que me gustaría basar mi reflexión para hoy. Los discípulos de Jesús encontraron su voz ese domingo de Pentecostés y en esa casa en particular donde estaban reunidos para orar. Pentecostés era una gran fiesta para los judíos y como leíamos anteriormente, personas de todo el mundo vivían y algunos venían para esa celebración. Entonces el poderoso regalo de Jesús les llegó como Jesús les había prometido. Se escuchó un fuerte ruido y la gente de la calle y los vecinos vinieron a ver qué había sucedido. Ahora, aquí está lo sorprendente. Todo el milagro de los idiomas o lenguas no era necesariamente el hecho que los discípulos les hablaran en su idioma, sino que las personas que llegaron a ver escucharon y entendieron claramente el mensaje acerca de Jesús de Nazaret. Ahí está, se trata de la comprensión. Podríamos decir que era el mismo sonido, pero cada uno entendiéndolo de manera diferente. Esta semana miramos en las noticias sobre diferentes sonidos.
Por ejemplo, los cohetes espaciales hacen mucho ruido cuando son lanzados, como el SpaceX Falcon 9, ¿verdad? Por otro lado, los disturbios en todo el país que protestan contra el abuso de poder y la brutalidad se escuchan fuerte y claro. ¿O no? El doctor Martin Luther King Jr. solía decir que esa era la voz de los no escuchados. Aunque ciertamente no aprobamos la violencia que ha afectado a los negocios locales, incluso a los negocios de gente de ascendencia africana, algunos de nosotros entendemos eso. Hubo mucha violencia también durante el tiempo de Jesús. Había discriminación y opresión injusta que Jesús mismo experimentó y finalmente lo llevó a su muerte. Sus discípulos estaban aterrorizados y sin palabras. El Pentecostés fue la forma en que Dios les dio su voz para que hablaran. Iban a ser perseguidos, muy probablemente, y lo fueron. Iban a sufrir y ser encarcelados, y lo fueron. Probablemente iban a ser asesinados por eso, y los mataron. Eso no significa que todos los seguidores de Jesús tengan que tener el mismo destino. Pero así como estábamos acostumbrados a hacer iglesia de una manera antes de esta pandemia del COVID-19, ahora estamos aprendiendo a ser iglesia de manera diferente. Nuestra voz ha cambiado. Ahora nos vemos obligados a estar en línea, a transmitir en vivo, a grabar mensajes en las redes sociales y YouTube y a reunirnos por videoconferencia. Sin embargo, esos son simplemente medios, formas de comunicarse. Pero ¿cuál es el mensaje que los cristianos, luteranos en nuestros casos, estamos llamados a hablar? Nuestros oyentes escucharán algo y tal vez entiendan otro. Aquí es donde tenemos que confiar en el Espíritu Santo para que guíe nuestro camino. La voz del Espíritu es una voz de verdad, belleza y bondad. Es una voz de perdón, de arrepentimiento y de unidad. Mientras buscamos encontrar nuestra propia voz, la voz que hemos sido llamados a compartir en voz alta y clara, les dejo con las palabras del profeta Miqueas. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar justicia, amar la misericordia y humillarte delante de tu Dios. Amén. Oremos. Bondadoso Dios, nosotros, tus hijas e hijos, todavía tenemos mucho que aprender. Que tu Espíritu nos guíe a escuchar las voces correctas. Estamos escuchando tantos sonidos que es muy confuso. Danos sabiduría y valor para hablar tu verdad. Guíanos a hacer justicia, a amar la bondad y a caminar humildemente ante ti, Señor. Confiamos en tu poder y que tu voz hablará a través de nosotros. Todo esto oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y nuestro Señor y Salvador. Amén. Hasta la próxima. Quédense con la bendición de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y te conceda la paz. Amén.